Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como la maza de un bombo. Hoy vamos a hablar de ecualización y en especial de una ecualización clásica, una ecualización analógica fabricada por Neve. Y en este caso yo voy a utilizar una emulación que ha fabricado Waves que se llama el VEQ4, que está emulando concretamente al módulo Neve 1081. Recuerda que Waves también tiene un VEQ3 que emula el Neve 1073. Es un módulo que ahora vamos a ver que tiene pues, probablemente menos flexibilidad porque tiene menos controles. Pero en este caso yo voy a utilizar el VEQ4, que está, como te decía, modelando la EQ vintage, la EQ analógica, diseñada por Rupert Neve a finales de los 70 y que desde luego, bueno, pues es una de las piezas más codiciadas en cuanto a lo que, ecualización analógica se refiere. Y vamos a empezar, por supuesto, como hacemos siempre cuando abrimos un plugin nuevo, entre comillas, por chequear el manual. En este caso, como te decía, yo voy a utilizar la emulación de Waves y esta EQ forma parte de las series V de Waves, que son el 1073 que te decía, el 1081 y también el compresor. Y fíjate que tenemos una introducción que te habla de que mucha de la música de los 60 y los 70 está caracterizada por un cierto sonido, ¿no? Un sonido cálido, grueso, rico, con un mid-range, con un rango de medios espectacularmente detallado. Y de hecho yo creo que esa es la principal cualidad de las ecualizaciones analógicas de Rupert Neve. Tienen por un lado un peso de medio grave bastante redondo y por otro lado un medio agudo cerca ya del agudo entre 7 y 12.000, especialmente rico y especialmente peculiar. De hecho, aquí te cuenta que las EQs analógicas y los compresores, los procesadores dinámicos de esa época, aunque carecían de especificaciones muy prístinas de los plugins modernos de Waves, brindaban de forma fácil a los ingenieros de grabación un sonido que es prácticamente imposible de alcanzar a día de hoy, con curvas de ecualización únicas, puntos de corte específicamente elegidos y un calor general e incluso un poquito de distorsión armónica y de ruido combinado para crear un set de herramientas de procesamiento simples y casi a prueba de tontos. Estos procesadores eran tan efectivos que podrías conseguir un sonido brutal con casi cualquier aplicación, es decir, en casi cualquier pista. Se está hablando de la versatilidad de estos cacharros analógicos. Y de hecho te habla de que Waves ha traído de vuelta el sonido clásico en 3 plugins. El VEQ3, que tiene 3 bandas de ecualización y un filtro de paso alto. El VEQ4, que es el que tú y yo vamos a ver hoy, que tiene 4 bandas de ecualización y tiene tanto filtro de paso alto como de paso bajo. Y luego está el VComp, el compresor de Master Boost VComp. Y de lo que presume Waves es que lo que hace a los procesadores de las series V tan especiales es el hecho de que no son aproximaciones digitales a un sonido vintage. Por contra, los ingenieros de Waves han modelado los procesadores de hardware reales, ¿no? Haciendo plugins muy fáciles de usar que emulan perfectamente las unidades originales. Estos 3 plugins crean el sonido de los equipos vintage legendarios, además de proveer el poder y la flexibilidad que podrías esperar de un plugin de Waves. Y te habla de que aquí, dado que estos 3 plugins están modelando procesadores analógicos, deberían ser utilizados de forma óptima en un nivel de operación donde 0 dBs digitales equivalen a más 22 dBs analógicos. Esta información es especialmente útil cuando estés calibrando. Es decir, tienes que tener mucho cuidado con el input que le metes a estos plugins porque están diseñados para emular una unidad analógica y las unidades analógicas normalmente funcionan entre menos 18 y menos 20 dBs digitales, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿para qué? Para no asfixiarlos. De hecho, te habla aquí de, cuándo utilizar el VEQ3 y te habla de, como tiene menos flexibilidad que el VEQ4, probablemente sería, una herramienta útil para manchar y modelar tu sonido a gran escala, mientras que el uso del VEQ4, como te ofrece, digamos, campanas de Q más cerradas y tiene más puntos de corte, pues parece que son más útiles para mezclar y procesar señales de una forma más precisa que el VEQ3. Podrías encontrar, de hecho, que el VEQ4 es un poquito más flexible a la hora de resolver problemas sonoros, mientras que el VEQ3 parece más apropiado para, darle forma a tu sonido, colorearlo más, pero probablemente ecualizarlo más a grosso modo y no tan precisamente. Dice, de hecho te recomienda
Prueba a insertar primero el VEQ4 en la cadena, a lo mejor en instrumentos individuales, y luego utiliza el VEQ3 como una EQ de mastering para finalizar tu mezcla. Es decir, el fabricante distingue entre el VEQ3 como un procesador, como una EQ un poquito menos versátil y más para trabajar digamos, el sonido global de una forma más grosso modo, mientras que el VEQ4, como tiene más puntos de corte, tiene Qs más cerradas y demás, pues puede ser una herramienta probablemente un poquito más precisa. De hecho, aquí también te habla del VComp, que forma parte de esta V-Series, y luego, bueno, pues te habla de aquí del V3. Nosotros vamos a ver el VQ4, que es este, y fíjate que te habla de que, bueno, es un ecualizador de 4 bandas con low pass y high pass. Está modelado a partir del NIV 1081 de los años 80 y habla de que, bueno, los puntos de corte específicos te van a dar mucho control mientras que mantienen la calidez y el sonido vintage, como el VEQ3. Esta EQ te brinda desde menos 18 a más 18 de ajuste de gain, pero el VEQ4 tiene, digamos, parámetros de EQ que se pueden activar para tener, digamos, una Q mucho más cerrada, como puedes ver aquí en el gráfico, lo que te dará pues probablemente curvas de EQ un poquito más pronunciadas, es decir, vas a tener campanas un poquito más cerradas, con menos frecuencias adyacentes afectadas y un poquito más agresivas, entre comillas. Luego te describe el módulo de compresión y bueno, aquí pues te cuenta otra vez que en el mundo analógico y en el mundo digital los niveles no son los mismos y que el cero analógico equivale a, bueno, menos 18, menos 20, menos 22 full scale, que tengas cuidado sobre todo con el input que le están metiendo a las unidades de emulación de hardware analógico. Importante en tus etapas de ganancia, en tu gain staging, tener en cuenta eso. Luego aquí te habla del VEQ3, que parece una versión simplificada del VEQ4, aunque en realidad está emulando, digamos que el VEQ3 emula al NIV 1073, mientras que el VEQ4 está emulando al 1081, que es una versión distinta, pero se parecen mucho. Y luego fíjate que aquí te da, bueno, pues una guía de los controles principales y te habla del high pass y el low pass que están aquí, te habla de las frecuencias graves, de la frecuencia medio grave, los medios agudos, las frecuencias agudas, la salida, y luego te habla, bueno, pues del medidor, te habla de cómo activar y desactivar el filtro de campana, porque este filtro de frecuencias graves es un shelving, como ves aquí, cómo activar los parámetros de Q más estrecha o más ancha, e incluso, bueno, pues aquí tienes un inversor de fase, tienes el botón de analógico para añadir o quitar, digamos, la emulación de analógico, y fíjate que aquí te voy a contar un poquito acerca de, bueno, de que estos discos realmente tienen un control externo, que es el negro, y un control interno, que es el plateado. En este caso, por ejemplo, el externo está estableciendo el high pass filter, mientras que el plateado está estableciendo el low pass filter. En este caso, el externo está estableciendo la frecuencia, que como ves son puntos fijos, y el interno, el plateado, la ganancia en esa frecuencia. Es decir, que son botones dobles, tienen un botón externo y uno interno que controlan distintas cosas. Y bueno, pues aquí te habla un poquito de eso, de los valores y demás, y te habla pues del filtro de paso bajo y de paso alto, y te habla de que, bueno, en el VEQ4 tienes 4 puntos de corte para el high pass filter, que son 27 Hz, 47 Hz, 82 Hz, 150 Hz y 270. Como ves, son puntos frecuenciales fijos. Por otro lado, para el filtro de paso bajo tienes 18.000, 12.000, 8.700, 5.600 o 3.900 Hz. Y como te decía, el knob interno, el plateado, controla el filtro de paso bajo, que está en este lado, y el anillo externo, el negro, controla el filtro de paso alto. Luego te habla aquí de, bueno, la selección de las frecuencias de las low frequencies, frecuencias de graves. Tienes el círculo externo seleccionando la frecuencia fija, el círculo interno seleccionando la ganancia. Y fíjate que te habla de 5 puntos de corte, 33 Hz, 56 Hz, 100, 180 y 330, teniendo un boosting o atenuación de más o menos 18 decibelios, y además te habla de que la pendiente son más o menos 18 dB por octava. Por otro lado tienes el botón para activar o desactivar la EQ, que te servirá para poder utilizar el módulo como ecualizador y también como, digamos, coloreador analógico, o simplemente para desactivar tu EQ, pasar tu pista o tu mezcla por el plugin y conseguir coloración sin tener que ecualizar. Es decir, que tenemos un plugin como un 2 en 1. Por un lado tenemos ecualización más coloración y por otro lado puedes apagar la ecualización y simplemente utilizar este plugin como, bueno, pues un coloreador analógico de tus señales. Y fíjate que te dice que con la EQ apagada, bueno, pues es comparable a la unidad de EQ analógica en modo inactivo.
Es decir, que este botón de EQ on y off, como te decía, nos sirve para tener el módulo ecualizando y coloreando o solo coloreando. De hecho, te habla de que está modelado a partir del NIF 1081 e incluso en su modo inactivo replica las características de este procesador. Para hacer el bypass completo de la VEQ4 tienes que apagar la EQ y también el botón del modo analógico o simplemente seleccionar el botón de bypass, ¿no? Por otro lado tiene aquí un inversor de fase, un inversor de polaridad, y luego tiene la selección del Kelvin o campana en este botón, y luego pues te habla de las frecuencias medio graves y te habla de que, bueno, pues el botón externo coge la frecuencia, el interno pues el boost o la reducción de ganancia, e incluso puedes poner la campana en modo más estrecho, más ancho. Te habla de que, bueno, los puntos de corte de las frecuencias medio graves son 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1000 y 1200. Aunque ahora verás que, bueno, dado que esta Q se puede poner en modo agresivo, pero no llega a ser una Q extremadamente cerrada, estos puntos no son absolutos. Hay muchas frecuencias colindantes que se van a ver afectadas y por eso probablemente también esta unidad tiene una coloración muy musical, muy especial. Luego te habla de las frecuencias medio agudas, te habla de puntos fijos en 1500, 1800, 2200, 2700, 3300, 3900, 4700, 5600 y 8200. Y luego te habla de las frecuencias altas y te habla de que tienes puntos en 3300, 4700, 6800, 10000 y 15000 hercios. Y luego te habla del botón de salida, que es como un make-up gain, ajustable en incrementos de 0.1 decibelios desde menos 18 hasta más 18 dB de cambio. Luego tienes el medidor del trim que te está midiendo el nivel en peak de salida de la señal. Está medido en decibelios full scale, es decir, en formato digital. Y cuando cliqueas en el trim, en el botoncito de abajo, te resetea el output de la unidad a menos 0.1 decibelios full scale. De hecho, tienes un pequeño indicador aquí rojo. Si la señal está clipeando, pues se va a encender. Luego tienes el botón, como te decía antes, de encender o apagar el modo analógico para encender o apagar la emulación de la circuitería analógica del plugin, ¿no? Y te habla de que, bueno, el VEQ4 consigue un sonido vintage bastante preciso, recreando la distorsión armónica única y las características de ruido y, por tanto, el color del sonido de la unidad NIF 1081, que es a partir de la cual se ha creado este plugin. Tú puedes, en todo caso, digamos, anular esos atributos para conseguir una EQ de sonido moderno. Apagando el botón de analógico y apagando el botón de EQ va a quitar toda la modelación. Es decir, no vas a tener la coloración analógica y el plugin va a ser probablemente más prístino y más estéril. También puedes utilizar, digamos, el bypass general de tu DAW para anular completamente la acción del plugin. Y bueno, luego te habla del VComp, que forma parte de esta serie también. Y luego te habla aquí, bueno, de la sección limitación, y luego te habla, bueno, pues de la barra de menús, del plugin típico, de todos los plugins de Waves, con, bueno, pues el undo, el redo, cómo cargar plugins, cómo hacer copias y demás. Así que una vez que hemos visto las instrucciones, que como ves, no solo son del VEQ4, sino que también viene el VEQ3 y el VComp, porque son una serie, pues aquí tenemos el plugin, y fíjate que, bueno, pues están todos los controles del filtro de paso alto, filtro de paso bajo, activación o desactivación de la EQ para solo tener el modo analógico o desactivarlo todo o incluso hacer un bypass general, y luego tienes el inversor de polaridad, tienes las frecuencias graves que tienen por defecto un Kelvin que tú puedes en 33, 56, 100, 180 o 330 subir o bajar, y puedes activar el filtro en modo campana, frecuencias medio graves con selección de frecuencia punto fijo en el anillo externo, y el interno es subida o bajada. Tienes para poner una Q más agresiva o más cerrada o dejarla más abierta, frecuencias de medio agudo que funcionan igual también, con puntos fijos de frecuencia en la cara de fuera y dentro la atenuación o el boosting. Luego tienes las altas frecuencias, que como ves es un Kelvin que también puedes conmutar a modo campana, y tienes puntos fijos y atenuación o boosting en este botón, compensación de ganancia, emulación analógica, medidor de señal. Y bueno, pues yo lo que he hecho ha sido cargar este plugin, que lo voy a poner en modo default, y lo he cargado después de una señal de ruido blanco. Voy a mutearla porque es insoportable. Y tenemos un
medidor frecuencial aquí, de espectro de frecuencias. Esta es la línea digamos, del ruido blanco, que se supone que tiene pues, la misma intensidad en todo el espectro. Y ahora vamos a ir cambiando los valores de cada uno de estos parámetros y de estos potenciómetros para entender realmente cómo cambia nuestra curva frecuencial. Y de hecho, fíjate que cuando ponemos un filtro de paso alto en 27, en 47, en 82, en 150 y en 270, digamos que esta pendiente cada vez es un poquito más pronunciada y cada vez está atenuando más las frecuencias graves. Pero fíjate que realmente con un paso alto en 270 nosotros tenemos contenido en 100 y contenido en 60 y contenido en 50. Es decir, que probablemente la pendiente no es una pendiente tremendamente agresiva como podemos encontrar en un ecualizador digital. Algo a tener en cuenta. Por otro lado, filtros de paso bajo, 18.000, 12.000, 8.200, 5.600, 3.900. Y fíjate que, bueno, él dice que aquí, digamos que el punto de corte sería 3.900, que está aproximadamente aquí, pero fíjate que tampoco es una pendiente tremendamente agresiva, por lo que probablemente, si lo que queremos es hacer una ecualización de nuestra señal, donde queremos ser súper agresivos con los puntos de corte de paso bajo y paso alto, probablemente deberíamos optar por otra unidad, probablemente una unidad digital. La EQ que viene por defecto con tu DAW vaya a ser más precisa para hacer esto. Por otro lado, fíjate que cuando alteramos en el rango de frecuencia grave, si por ejemplo nos vamos a 100 y busteamos, él está busteando hasta 300, 400, aquí hay busteo. De hecho, si lo ponemos en modo campana, fíjate que el cambio no es tanto. Es decir, que esta campana no es una campana extremadamente cerrada, sino que es súper abierta. Por eso probablemente es digamos, una unidad muy musical. Fíjate cómo cambia el espectro a medida que vamos cambiando el punto de, en este caso, boosting o atenuación de las frecuencias más graves. Fíjate en 320 cuando atenuamos cómo él hace un shelving, pero que está afectando por encima de 1000 hercios. Es decir, que realmente no es una unidad tremendamente agresiva a la hora de aplicar filtros. Fíjate en las frecuencias medio graves, si yo por ejemplo subo en 470 o en 560 o en 680, fíjate que la pendiente no es muy agresiva, ¿no? De hecho, fíjate cómo está subiendo aquí un poquito en la zona de arriba de 15.000, 16.000 por la cara, porque realmente nosotros no hemos alterado nada ahí, pero hay un pequeño cambio ahí también. Fíjate que hay como una subida, una bajada y una subida nuevamente. Por otro lado, si yo activo la Q, fíjate que una Q cerrada tampoco hay un cambio brutal. Es decir, que yo creo que la musicalidad de este plugin y de la unidad hardware a la que está modelando radica en eso, en que realmente los cambios son cambios no muy agresivos, por lo cual, bueno, pues son atenuaciones o boostings probablemente más musicales y menos quirúrgicos. Fíjate con lo que pasa con los filtros en las frecuencias de medio agudo. Y fíjate cómo la Q tampoco es una Q tremendamente cerrada, ¿no? Sino que es una Q bastante amplia. Fíjate, cuando la cierro probablemente hay menos frecuencias colindantes afectadas y probablemente una subida de ganancia en esta zona donde estamos aplicando el cambio. Pero tampoco hay una diferencia extrema, ¿no? Y luego el filtro shelving para agudos, fíjate que si yo le doy caña, él dice que en 6.800, pero realmente 6.800 está aquí. Y él está afectando un montón de frecuencias colindantes por debajo de ese punto de corte. Si lo pongo en modo campana, tampoco hay una campana tremendamente cerrada. Es decir, que, bueno, pues es muy bueno entender cómo funciona cada uno de estos potenciómetros, pero sobre todo es muy bueno entender qué cambios va a aplicar a nuestra señal, porque eso nos va a permitir entender probablemente el uso más óptimo de este plugin, ¿no? Y para mí, en este caso, a mí me gusta mucho utilizar este plugin, por ejemplo, en mi master out, en el master de salida. ¿Para qué? Para que toda mi mezcla pase por el plugin y no solo gane un poquito de coloración, sino que también pues, el plugin me permita hacer, bueno, pues atenuaciones y boostings no demasiado agresivos. Fíjate cómo cambia mi mezcla cuando activo y desactivo este plugin que está en mi master out.
Desde luego la diferencia es tremendamente notable. Y fíjate que es una EQ muy musical, es decir, no solo está añadiendo brillo, añadiendo un poquito de agresividad en el medio agudo y, bueno, mitigando un poquito la bola y añadiendo un pelín de peso, sino que además está haciendo que la mezcla suene mejor, suene más bonita, suene más, digamos, más cálida. Es decir, que a mí me gusta mucho utilizar este plugin como plugin de, digamos, modelado de mi sonido general. De hecho, normalmente en una mezcla es el primer plugin que utilizo, digamos, la ecualización que pongo en mi máster de salida. Pero este plugin es muy versátil y, como te decía antes, como es digamos, la unidad original, los NIF, los 1073, los 1081, son unidades de ecualización especialmente famosas por su redondez en la zona de medio grave y también por su calidez en la zona de medio agudo y de brillo. Bueno, pues son unidades que son útiles, por ejemplo, para elementos donde, bueno, queremos añadir un poquito de cuerpo. Por ejemplo, una caja. Yo los utilizo también mucho, estos NIF, en mis cajas. Fíjate que aquí tengo una caja y tengo un NIF que está, digamos, puesto como EQ principal de la caja. Fíjate lo que pasa cuando lo activo y lo desactivo. Fíjate que añade cuerpete, añade pegada de la caja y añade un brillo también muy peculiar. Es verdad que yo a veces alterno entre este tipo de ecualización tipo NIF y también las ecualizaciones tipo SSL para mis cajas, pero para mí esto es un módulo de ecualización, un go-to, diría, ¿no? Para sonidos como, por ejemplo, el sonido de mi caja. También lo suelo utilizar mucho para guitarras. Fíjate que yo tengo aquí una guitarra donde he abierto también un VQ4 y fíjate, bueno, estoy haciendo en este caso un filtro de paso alto, estoy, bueno, mitigando un poquito de bola en 330, mitigando un poquito casi en 700, en 680 y luego añadiendo un poco en 6800. Fíjate cómo cambia esa guitarra. El cambio es tremendo, no solo porque está quitando un montón de pelotas, sino porque también está añadiendo un poquito de, digamos, de colorcito entre 2000 y 6000, 2000 y 7000, y de repente está calentando un poquito esa señal de guitarra. De hecho, esto es un plugin ideal también probablemente para utilizarlo en tus voces. Puedes utilizarlo para dar un poquito de cuerpo, dar un poquito de brillo a tu voz. Es un plugin que puedes utilizar para tus bajos, para teclados, vientos, es decir, que yo creo que es un plugin tremendamente versátil y tremendamente musical, porque está emulando, pues, una de las unidades más codiciadas de, digamos, unidades analógicas de hardware de ecualización, que son los diseños de Rupert Neve. Desde luego, el precio de estas unidades en el mercado de segunda mano, porque ahora se fabrican réplicas en formato hardware, pero las unidades originales ya no se fabrican y desde luego el precio no es barato. Y es justo por eso, porque son unidades muy codiciadas, porque son unidades parcialmente versátiles, porque comparado con una EQ digital no tienen la precisión a la hora de filtrar que tiene una EQ digital, pero es verdad que son muy musicales y que son muy golosas, especialmente para géneros orgánicos donde queremos, además de ecualizar, también manchar un poquito la señal, calentarla un poquito y darle un poquito de redondez, un poquito de brillo extra y ese calor analógico que tanto echamos de menos en el mundo digital. Así que espero que te haya inspirado mucho este vídeo acerca de la VEQ4 de Waves, que en este caso es la que yo he utilizado para, bueno, pues hablar un poquito contigo acerca del NIF 1081, que es la unidad hardware de verdad, que es la original y que, como te decía, pues hay muchas marcas que fabrican réplicas de esa unidad. Y de hecho, si tú tienes la unidad hardware de NIF o tienes plugins que emulan estas unidades de NIF 1073, 1081, 1066, me encantará que me dejes un comentario debajo de este vídeo y que me cuentes, oye, pues cómo la utilizas tú, para qué elementos o para qué instrumentos has notado que te funcionan mejor y que compartas conmigo y con el resto de la comunidad, pues tu experiencia con estas unidades de ecualización. Y por último, si te interesa la ecualización e incluso la compresión de tus pistas a la hora de mezclar y a la hora de procesar, y si te apetece tener puntos de partida tanto a nivel frecuencial como a nivel de control dinámico para señales de bombo, de caja, de voz, de guitarra y de bajo, recuerda que te he preparado las tablas maestras de ecualización y de compresión, donde comparto contigo una serie de puntos iniciales a nivel de ecualización con puntos frecuenciales para
ganar o perder ciertas texturas en cada una de tus pistas y también con puntos iniciales a nivel de compresión con parámetros de ataque, de release y de ratio para distintos tipos de señal para que, como te decía, te sirvan a ti para entender, oye, tengo una señal, quiero procesarla a nivel dinámico o a nivel frecuencial y bueno, pues tengas puntos de partida que yo utilizo en mi día a día para a partir de ahí ir trasteando hasta conseguir esa textura que tú quieres. Así que si quieres bajarte esas tablas maestras de eco y de compresión, las he preparado para ti en un PDF completamente gratuito que puedes encontrar en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/tablas. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.